Bueno, nuevamente buenas tardes, damas y caballeros. Es de verdad un placer y un honor presentar esta última conferencia con la que se cierra este ciclo de conferencias de 3 días, hoy sábado 30 de enero de 2021, con la cual a su vez estamos cerrando la doble diplomatura en economía de la Escuela Austríaca de el Centro Juan de Mariana de Venezuela, el CEDICE Libertad y la Universidad Monte Ávila. El, es interesante o es muy importante mencionar que entre las iniciativas que inicia este año el Centro Juan de Mariana está la beca bianual Carlos Rangel para periodistas en ejercicio de hasta 30 años de edad. La beca bianual Carlos Rangel es una beca que se otorga con criterios extremadamente exigentes, como dije, para periodistas de hasta 30 años, una beca bianual Carlos Rangel al periodismo de opinión y análisis. Y el primer ganador es Orlando Avendaño, que es, por ese motivo, es nuestro conferencista de hoy. Y realmente es muy revelador que con todos los temas que se han tratado en este ciclo de conferencias sobre elementos teóricos, económicos, políticos, eh, desde el punto de vista de la escuela austríaca, con áreas que van desde los Juan de Mariana hasta el tecnototalitarismo del presente. eh, Cerremos hablando de medios de comunicación y presentando no solamente a nuestro conferencista, sino a esta nueva iniciativa que es la beca Carlos Rangel. Sin embargo, lo más importante para mí decir es que les agradezco a todos, conferencistas y público, su participación, haber seguido estos 3 días del ciclo de conferencias que esperamos les hayan agradado. Y sin más que decir, los voy a tener que dejar con Orlando Avendaño, pero antes debo decir que Orlando Avendaño es periodista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con estudios en Historia de Venezuela en la Fundación Rómulo Betancourt. Actualmente es vicepresidente y coeditor de el portal de opinión y noticias estadounidense El American, un medio de, como ya dije, un portal de noticias de opinión de los Estados Unidos de América. También es columnista en el periódico español La Gaceta y trabajó en el portal internacional, de hecho hispanoamericano, de noticias Panam Post por 5 años, llegando a ser coeditor en jefe del mismo cuando se retiró en el año 2019. Y muy importante de mencionar, es autor de el polémico y extraordinario libro Días de Sumisión. ¿Okay? Y el tema de su conferencia de hoy va a ser el desarrollo de un medio de comunicación y la urgente alianza entre liberales y conservadores. Y ahora sí, de verdad, sin más que decir, les dejo con Orlando Avendaño. Gracias, Guillermo. Es un honor, gracias al... ¿Me escuchan bien? Sí, sí me escucho. Creo, creo que Guillermo se me quedó congelado, pero ¿me escuchas bien? Sí, Perfecto. perfecto, qué bueno. Gracias al Centro Juan de Mariana, a la Monte Ávila, se dice por el reconocimiento. Es un badge of honor al final, es un honor y el hecho de que
lo estén bautizando hoy y que además sea con el nombre de una de las personas a la que yo más admiro y una de las grandes influencias, que es Carlos Rangel. Gracias por la oportunidad, por el reconocimiento y por este espacio. Bueno, el profesor me había comentado para que en este espacio yo diera una conferencia. Una conferencia suena como algo grande, algo pesado, por lo que no me siento como tal preparado para una conferencia, porque no me siento autorizado para andar pontificando aún sobre cierto tema, por lo que voy a hablar más bien de mi experiencia, que es corta aún y quizás sea prepotente hablar de mi experiencia a este punto, pero creo que considerando el desarrollo que ha tenido en estos 5 años, pudiera ser tomada como una pequeña referencia para quien quiera, no sé, aventurarse en algo similar, ¿no? Sobre todo porque mi experiencia, aunque corta, aunque aún, bueno, en este espacio geográfico, creo que es en parte un testimonio que habla de la construcción de un medio de comunicación y la conjunción de todos aquellos que queremos un mismo fin, aunque pensamos diferente, queremos un mismo fin, que es la defensa de la libertad. Entonces, bueno, yo el primer coqueteo que tuve con las ideas de la libertad como tal fue en el 2014, a partir de un gran profesor que tuve en la Universidad Católica Andrés Bello, el profesor Jorge Tricaz, eh, con las ideas de la libertad, y fue a partir con el autor, leyendo al autor Alexis de Tocqueville. Tocqueville fue el primer acercamiento, además completamente ilustrador, además tuvo un impacto importante, y a Tocqueville le sucedieron una serie de autores, ¿no? Yo sé que no es una referencia liberal igual que Tocqueville, pero Hannah Arendt tuvo un peso muy importante, bueno, John Stuart Mill, Jefferson, etcétera. Pero a partir de Tocqueville empecé a ver lo valioso de la idea de la libertad y lo valioso de la libertad como la gran, o el gran valor a defender, ¿no? El valor que concentra todo. Obviamente acompañado por el de la vida y el de la propiedad, pero todo esto está muy ligado. Unos meses después de yo acercarme a las ideas de la libertad y acercarme a la teoría política y empezar a leer, entré en el Pan Am Post y entré porque tenía que hacer algo. No conocía el medio, no sabía del medio, no sabía que defendía el medio. Entré porque yo me estaba decantando en ese momento por periodismo en la universidad y quería empezar a tener experiencia. Y entré por una amiga que nuevamente nunca hemos discutido temas relacionados a la libertad o autores liberales. Se dio la coincidencia muy feliz de que en el Pan Am Post defendían unas ideas con las que yo estaba empezando a profundizar y a coquetear y a defender, y que era el espacio, o se estaba convirtiendo en el espacio latinoamericano para la defensa de esas ideas, un espacio libertario en ese momento, bastante marcado. El Pan Am Post era muy pequeño, recuerdo que tenía menos de 30.000. El profesor Guillermo también recuerda muy bien esta época, porque además el profesor Guillermo ha sido un compañero de tribuna, ¿no? por más de 5 años, y debe recordar muy bien esta época. El Pan Am Post era muy pequeño, parecía más un think tank que un medio de comunicación. Y yo entré junto a un grupo de periodistas precisamente con el propósito de que el Pan Am Post dejara de ser un think tank y se convirtiera en un medio de comunicación. Y ahí está una de las claves que quisiera como dejar marcada en, esta, en este espacio, que es que necesitas hacer periodismo a partir de la defensa de unas ideas para que se difundan esas mismas ideas. Y eso fue lo que empezamos a hacer en el Pan Am Post. Y un poco hacer periodismo pasa también por concertar posturas que son a veces antagónicas
y por buscar posturas que son hostiles a las nuestras. Empezamos a hacerlo y empezamos a ser incómodos, empezamos a retar al poder, pero con el claro objetivo, que esto es algo que suele disentir de un pensamiento liberal, de tener poder. Y sí, es decir, el poder también no solamente es innato al ejercicio de la política, sino también es innato al ejercicio de un medio de comunicación, ¿no? Al ejercicio del periodismo, porque al final influenciar, tener una incidencia en el transcurso de los hechos de una sociedad es fundamental para un medio de comunicación. Entonces, aunque somos liberales, aunque creemos en la libertad, aunque nos oponemos al Estado, sabíamos que teníamos que tener incidencia, que teníamos que tener influencia, y empezamos a tratar de tenerla a partir de trabajos periodísticos, obviamente apegados profundamente a nuestra línea editorial. Yo era liberal, yo era un liberal clásico, todavía me considero un liberal clásico, y era fundamentalista, ¿no? En el sentido de que para mí había puntos de honor que eran innegociables, que eran indiscutibles, incluso con compañeros de tribuna, como lo son no sé, los anarcocapitalistas, los conservadores y todas las tribus que hay alrededor de la defensa de la libertad. Yo era muy fundamentalista y bueno, incluso, por ejemplo, yo era muy, yo todavía soy medio agnóstico, pero en ese momento era casi que agnóstico, rozando en el ateo fundamentalista. Y marqué esas posturas muy firmes y luego me di cuenta de que había puntos que para mí eran de honor, que también lo son para otros compañeros de tribuna. Y en consecuencia empezamos en el medio a entender que el Pan Am Post, para que creciera, la única forma era convirtiéndose en una especie de paraguas que concentrara a todos aquellos que son afines al mismo objetivo, que es la defensa de la libertad. Había que ceder, ¿no? Había que ceder en puntos que para mí eran puntos de honor, que para otros eran puntos de honor, y entender que hay límites que algunos no estamos dispuestos a cruzar. Hablo de compañeros, nuevamente, compañeros de coidearios al final. A partir de ahí, del ejercicio del periodismo, periodismo duro, periodismo incómodo, el periodismo además excesivamente subjetivo, yo creo en el periodismo subjetivo más que en el periodismo objetivo. Para mí esto es una quimera, el periodismo objetivo. Yo soy más de la escuela de Hunter Thompson, Tom Wolfe, y a partir de ese ejercicio del periodismo subjetivo, que además yo creo que tiene un componente de honestidad que la audiencia aprecia. Yo creo que a la audiencia no le gusta y rechaza la idea también soberbia de un periodismo apartado de la incidencia del autor en lo que hace. A partir de ese periodismo y la conjunción de diferentes puntos de vista, de diferentes posturas dentro del mismo medio, creo que se logró la fórmula para que el medio creciera. Yo empecé a ser coeditor en jefe en el 2019 y mi compañera de cargo, que aún hoy es mi compañera de cargo, Vanessa Vallejo, es conservadora, conservadora, realmente conservadora, bastante religiosa, muy cristiana, católica. Yo no lo era tanto. Aunque al principio evidentemente había posturas donde disentíamos y había roces que se daban en el medio y eran hasta sanos para el medio, entendimos que había que conjugar esas posturas y jugar con ellas al mismo tiempo. Por ejemplo, en un momento, que fue un momento que creo que reforzó mucho la idea del Pan Am Post, en ese momento como un medio con un potencial grande de ser paraguas de todos aquellos que defienden la libertad.
en un momento yo soy también muy escotadista, luego descubrí a Antonio Escotado, empecé a leerlo, leí Los enemigos del comercio, y escribí un artículo sobre, que de eso habla Antonio en Los enemigos del comercio al principio, sobre la responsabilidad de la iglesia, del cristianismo como tal, en la construcción de una ética pobrista, ¿no? Una ética en contra de la propiedad, una ética prácticamente socialista. Y Antonio hace una investigación muy profunda para demostrar esto y para sostener esta tesis de que de alguna manera Cristo fue el primer revolucionario y de que el cristianismo, hasta que se dieron los movimientos protestantes, una religión fundamentalista desde el punto de vista en contra de la propiedad, en contra de la prosperidad, romantizaba la pobreza, etc. Yo escribí un artículo donde era eso, y con un título bastante incendiario que fue que Cristo era el primer gran comunista. A los 40 minutos, en el Pan Am Post, había otro artículo de Vanessa Vallejo entrevistando al profesor Zanotti, diciendo Cristo no era un comunista. Y ese tipo de intercambios lo asumimos entendiéndolo desde un punto de vista estratégico como la fórmula para concentrar posturas que son antagónicas, pero que parten del mismo principio, que es que yo criticaba a la iglesia, al cristianismo, por ir en contra de la propiedad, por, de alguna manera, impulsar una ética que romantizaba la pobreza. Y del otro lado se defendía el cristianismo por precisamente ser uno de los promotores de los valores liberales. El principio era el mismo, era la defensa de la libertad, desde posturas completamente antagónicas acerca de un mismo hecho que era el cristianismo. Yo creo que ese fue uno de los episodios, nuevamente, que reforzó la idea del Pan Am Post como lo que queríamos que se convirtiera, y poco a poco se fue desarrollando. El Pan Am Post fue un experimento fantástico, yo creo que inédito en la región. Construimos enemigos implacables. Eso para mí es un triunfo. Me suscribo mucho a la frase de Churchill de que los enemigos te definen. Creo que nosotros entendimos que la fórmula también era construir esos enemigos. Yo creo que los liberales y quienes quieren llegar al poder deben construir esos enemigos, y deben construirlo bajo la premisa de llegar al poder independientemente de si somos alérgicos al poder. Y nuevamente, eso fue lo que nos planteamos y fue lo que poco a poco fuimos logrando a nivel iberoamericano, porque el PAN tuvo una incidencia importante en Colombia, en Venezuela, en España, y fue por eso, porque logramos conjugar una serie de posturas que en otros espacios liberales, en otros espacios de ideas, no se conjugan. Y eso es, creo, y para mí, bueno, voy a tenerlo como especie de bandera, es parte de nuestro fracaso, y existe un fracaso. Llegamos al 2020, salimos del Pan Am Post y construimos otro proyecto maravilloso, con un potencial inmensísimo, superior al del Pan Am Post, con una expectativa superior al del Pan Am Post, pero bajo la misma premisa, ¿no? Es la conjunción de posturas que pudieran ser antagónicas, pero que tienen un mismo fin, y con la aspiración de llegar al poder, de tener incidencia. Y llegar al poder no es llegar a ser un burócrata. Llegar al poder es tener influencia al final, que creo que es a lo que realmente debemos aspirar. Creamos el American con ese propósito, y entendimos muy bien esa premisa de que debemos juntarnos. Y esto es
parte de lo otro en lo que quiero insistir, que es la urgente alianza entre liberales y conservadores. Ha sido una polémica reciente, y no sé por qué, además creo que innecesaria, pero ha sido una polémica reciente y tiene que ver con el fenómeno global que estamos presenciando, el surgimiento de movimientos populistas de derecha. Yo hasta hace poco, y lo escribí en un artículo reciente sobre el fin de la administración Trump, y lo que yo decía que era el inicio de la era Trump, que yo estaba convencido de que los movimientos populistas de derecha eran necesarios, urgentes y debían ser respaldados como contrapeso a los movimientos populistas de izquierda. Eh, yo me suscribo mucho, aunque hay muchos teóricos al respecto y que legitiman y justifican las tácticas populistas. Yo me suscribo a una autora que leí recientemente, que es Chantal del Sol, que en un libro fantástico que se llama La defensa del indefendible, que habla sobre el populismo y de alguna manera la, la parte buena del populismo y precisamente como recurso que funciona como contrapeso. Yo lo creía así, todavía creo que hay un cierto elemento de valor en eso, ¿no? En el surgimiento de movimientos populistas que le hacen contrapeso a los otros que han sido terriblemente dañinos. Y sí creo que es necesario aliarnos, ¿no? Verlos como movimientos con el potencial inmensísimo de llegar al poder y como el espacio donde también nosotros, que quizás no coincidimos en ideas, no coincidimos, o en todas las ideas, no coincidimos en formas, también podemos llegar al poder utilizándolos. Bueno, el surgimiento de fenómenos como Bolsonaro, como Nigel Farage, como Santiago Abascal, como Donald Trump, ha despertado esta hostilidad gigantísima entre liberales de think tanks, liberales muy puristas, creo yo, muy de biblioteca, y aquellos que juegan con la política. Y creo que esto ha terminado siendo terriblemente nocivo porque impide propiamente que nosotros, los liberales clásicos, los que quizás vemos con cierto temor los movimientos nacionalistas, los movimientos colectivistas, al final, fracasemos, y fracasemos constantemente. Existe una cierta miopía en no saber identificar los peligros, y por eso apegarnos a unas ideas que jamás van a trascender, si no entendemos que tenemos que coquetear con los que sí quieren trascender. Por ejemplo, aunque recientemente debatía con un gran amigo sobre el tema de la participación del Partido Libertario en Estados Unidos en las elecciones y en el llamado de ciertos amigos de la libertad en la región a apoyar al Partido Libertario como rechazo a lo que se ha convertido el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Yo hablaba con este amigo y discutía porque yo creo fielmente en el daño que hacen estas iniciativas. Y no porque creo que no está bien que que los libertarios tengan su partido y que quieran tener espacio en la política y que se opongan a ciertos ademanes de ambas fuerzas, ambas grandes fuerzas, como en el caso de Estados Unidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, sino porque creo que hay un problema gigantísimo de timing, un problema gigantísimo de sensatez, de racionalidad, de miopía y estratégico. Creo que hay coyunturas
y creo que las coyunturas hay que saberlas aprovechar. Y creo que debemos, sin duda alguna, saber identificar siempre el mal mayor y apostarle a lo que puede hacerle contrapeso real al mal mayor. En el caso de Estados Unidos, bueno, en las recientes elecciones, para mí el panorama era bastante claro, ¿no? Estábamos hablando de un partido republicano débil en el sentido de bastante frágil frente al surgimiento de un movimiento indomable como es el trumpismo, un partido republicano cuyas grandes cabezas, otrora referencias gigantísimas, innegables, respetadísimas como Mitt Romney, Matt Cain, los Bush, venidos a menos, despreciados por sus electores, en parte por nuevamente el surgimiento de este fenómeno indomable, un fenómeno que muchos temen por las maneras, las formas, que al final las advertencias tenían un poco de razón, vimos lo que ocurrió la semana pasada, pero estábamos viendo un partido republicano en ese contexto frente a un partido demócrata completamente a la deriva. Un partido demócrata tomado por los peores impulsos radicales del momento, el peor partido demócrata de su historia, que no se parece ni siquiera al de Clinton, un partido demócrata, bueno, donde uno ve, por ejemplo, a la candidatura de la reciente candidatura del presidente electo, donde en tiempos de campaña no pudo darle la espalda a las iniciativas más radicales y apoyadas por las figuras más radicales del partido, como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez, donde vemos que al final es un partido demócrata o una candidatura que es rehén de estas figuras fundamentalistas. Para mí el dilema era claro. Y esa oposición completamente necia y obstinada a la idea de que alguno de los dos ganara, era bastante nociva en este momento. Y habla de algo que yo he criticado constantemente, que aunque no era el caso, terminaba siendo lo que es el centrismo, ¿no? Es la idea de mantenerse ajeno a lo que está ocurriendo, ajeno a lo que tiene la capacidad y el potencial de llegar al poder, ajeno a la polarización por temor a ser parte de ella. Y eventualmente la polarización es parte fundamental, pienso, del desarrollo de las sociedades, porque la polarización permite precisamente contraponer ideas, ¿no? Y a veces son ideas que es necesario poner en polos opuestos, ¿no? Llevándolos a términos absolutos, a veces la idea es la propiedad o el Estado, ¿no? La opresión o la libertad. En ese caso, asumir una postura ajena a ese debate es nocivo y hasta irresponsable, porque termina condenando una sociedad a lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, que es estar a merced bueno, de los radicales, a merced de quienes quieren hacerle un daño tremendo al país. Entonces, bueno, nuevamente, no quería que el tono al final fuera el de conferencia, sino hablarle más bien de mi experiencia y de un tema que creo que es urgente abordar por la coyuntura, por lo que estamos viendo, por el contexto en general. Era lo que quería hacer en este espacio. Nuevamente, creo que es una experiencia corta, pero que da cuenta un poco de lo que debemos hacer, de lo que liberales, de los que creemos en la libertad, debemos entender, dejar un poco a un lado esas
rivalidades completamente tribales, pequeñas, innatas a los espacios de las librerías, innatas a las discusiones teóricas, alturadas, muy bonitas en los espacios académicos, pero que disienten y contrastan completamente con lo que debemos aspirar todos, que es a llegar al poder, a tener incidencia real en la sociedad. Entonces, el reclamo y el llamado de alguna manera es a dejar de ser ajenos al poder, dejar de ser ajenos a la idea de jugar con las tácticas que hemos condenado y que nos han parecido despreciables en el otro lado de la tribuna, pero que inevitablemente son la fórmula del éxito de nuestros enemigos. Entonces, bueno, espero nada, que este testimonio de alguna manera sirva como aunque sea pequeña, referencia, ¿no? para entender un poco este tema que para mí es urgente abordar. Gracias. Gracias, Orlando. Yo estaba aquí rápidamente tratando de seleccionar de las muchas preguntas que nos pasaron, algunas, como era de esperarse, pues básicamente son preguntas bastante polémicas y de actualidad para la conferencia del periodista. Y seleccioné las siguientes. Una es, ¿cuál es la diferencia fundamental entre lo que llamamos liberales y conservadores, y una posible alianza entre liberales y conservadores en Hispanoamérica y en los Estados Unidos, ya que usted ha trabajado en periódicos de ambas regiones, o bueno, país, región? ¿Y cuál es el motivo? Sí, perdón. ¿Y cuál es el motivo por el que se genera un odio tan marcado de muchos liberales en Hispanoamérica e incluso en Estados Unidos hacia la figura de Trump, si aparentemente sería un presidente conservador que desarrolló muchas iniciativas en las que coincidimos los liberales en materia económica, aunque en otras no estaríamos de acuerdo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta va en una tónica similar, pero es totalmente diferente, y es exactamente a qué se refiere con un espectro amplio en los medios que defienden la libertad de las ideas. Eso incluye desde los fascistas, trumpistas enemigos de la libertad, hasta los neonazis de Bolsonaro. Okay. Obviamente esa pregunta fue casi una grosería, pero realmente quise pasártela porque quería darte la oportunidad de responderla. Y la última pregunta es muy interesante, y también te la quise pasar porque se refiere muy específicamente a un trabajo reciente tuyo en el American. Sí, tiene que ver con todo lo que dijiste en la conferencia, pero se refiere a esto y dice: gracias, muy interesante conferencia, aunque usted diga que no es conferencia. Lo que realmente quería preguntarle tiene que ver con lo siguiente. En su editorial sobre la situación de Estados Unidos en el América, y en varios comentarios en su columna en España, establece un grado importante de responsabilidad de Trump en los eventos del Capitolio. Sin embargo, uno de los... Sin embargo, uno de los abogados constitucionalistas más importantes de los Estados Unidos, profesor emérito de la Universidad de Harvard y votante demócrata registrado, afirma lo contrario. Dice que ese discurso está completamente protegido por la primera enmienda de la Constitución según la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo, y que además es imposible establecer la incitación a la supuesta rebelión cuando en el mismo discurso denominado incendiario
el evento inmediato es un llamado a marchar pacíficamente, a hacer escuchar sus voces en el Capitolio, y que por lo tanto no se puede establecer, y que por lo tanto la propia resolución de la Cámara violó la Constitución, y que además los procedimientos que utilizaron para esta resolución violó ¿sí? cinco partes separadas de la Constitución. Ahora, el temor a hacer excesivas concesiones a las partes más negativas del movimiento trumpista, o la necesidad de desmarcarse de la violencia del Capitolio y otros posibles eventos de violencia que pueden venir en respuesta a los meses y esfuerzos de violencia de la izquierda en Estados Unidos y en otras partes del mundo, no nos pueden llevar a no estar viendo con perfección los detalles, o no estar analizando las cosas, como por ejemplo este eminente profesor. Disculpa lo largo de la pregunta, pero realmente me pareció que era relevante. Entonces, en el orden que tú quieras, responde las preguntas y vamos a la despedida. Dale. A ver, voy a empezar por la de los nazis y los fascistas. Si creemos que los seguidores de Bolsonaro son nazis y los de Trump fascistas, entonces sí. Hay espacio para ellos. Mira, todos los que defienden la libertad, punto, ¿no? Todos los que de alguna manera coinciden en esa premisa tienen espacio en el American, y creo que ese debe ser el punto de partida de todas las iniciativas que aspiren a concentrar voces en contra de la izquierda, por decirlo de alguna manera. Nuevamente, tú puedes definirte de ambas formas, o lo que defiendes o contra lo que te opones. Nosotros nos definimos de ambas formas. Aquí concentramos a los que creen en la libertad, y aquí concentramos a los que se oponen bueno, a las ideas colectivistas, a las ideas estatistas, etc. Entonces, en ese sentido, todos tienen espacio. Y mira, yo soy un liberal clásico, y lo digo aquí como una infidencia y en la intimidad de este espacio. Yo era pro-choice, yo era ateo o agnóstico, como les dije. En ese sentido era bastante, bueno, leía a Ayn Rand muchísimo, y tenía esa postura. Y yo ahora, aunque he cambiado, y hay ciertos temas donde prefiero mantenerme ajeno porque no tengo la capacidad de tomar una postura, y lo digo claramente, como por ejemplo el tema del aborto. Ahora para el American expandimos al equipo, entonces busqué tenía que buscar algunas personas para el staff, y a todos los que busqué son conservadores, todos, pero conservadores firme, conservador, además conservador ilustrado, ¿no? Conservadores de Scruton, de Chesterton, conservadores buenos, pero no busqué gente como yo, al menos en este caso. Entonces sí, todos los que, nuevamente, los que crean en la libertad y los que se opongan a los que nosotros nos oponemos, tienen un espacio en el American. ¿Por qué la figura de Trump es tan detestada? Mira, yo creo que tiene que ver únicamente con las formas, ¿no? La forma de Trump. Trump, nuevamente, es un fenómeno populista desde el mejor punto de vista, en el mejor sentido de lo que es un fenómeno populista. Pero es un fenómeno indomable, políticamente incorrecto, agresivo, banal, y bueno, eso lo vimos traducido en estos últimos meses, en estas últimas semanas, sobre todo. Y lo que ocurrió en el Capitolio, más allá de salir a condenarlo y decir que es un asalto,
intolerable y todo eso, yo creo que debe ser revisado desde el punto de vista de qué tipo de testimonio es lo que ocurrió en el Capitolio. ¿El testimonio de qué? Y al final es que Trump le ha dado voz a una América, a la América profunda, a una América que se sentía y estaba realmente completamente marginada. Y que estuvo marginada tanto por las administraciones demócratas como por las republicanas. Y estamos viendo eso en cifras, ¿no? Trump, o el Partido Republicano en décadas no era tan votado por minorías, ¿no? Jamás tanta minoría le había votado, al menos desde hace más de 50 años. Y jamás tanto élite blanca, costera, americana, le había dado la espalda al Partido Republicano. Entonces, ahí tú ves el contraste gigantísimo y la revolución que está logrando Trump dentro del Partido Republicano. Pero la realidad es esa. Trump no es un tipo afable. Trump es un tipo que debe darle alergia a la academia, debe darle alergia a todos bueno, la intelectualidad liberal desde el punto de vista de la defensa de la libertad no liberal americano, que creo que esa es otra de las preguntas. Debe darle alergia por las formas, y lo hemos visto, ¿no? Los intelectuales no simpatizan con Trump, ¿no? Los intelectuales de Trump son los agitadores, que son intelectuales de primera también, los hay, pero son los agitadores, ¿no? No son los alturados, no son los que invitan a Harvard, no son los de las Ivy Leagues, ¿no? Bueno, el tema de por qué liberal en Estados Unidos tiene una connotación y aquí otra, creo que, bueno, desconozco realmente, entiendo que hay una explicación histórica, pero quizá el profesor Guillermo nos pueda, o no sé si sea el espacio, pero él seguramente sí sabe bien. Pero es un tema de apreciación, o sea, simplemente los liberales en Estados Unidos son los que se identifican con el Partido Demócrata, los que ahora evidentemente han abrazado toda esta revolución woke, ¿no? Son los que creen, o obviamente en un momento fueron los que impulsaron las revoluciones de libertades civiles, y hoy, bueno, es la izquierda en Estados Unidos. Ese no es el caso en ningún otro lado del mundo, si no me equivoco, ¿no? En Reino Unido, por ejemplo, el liberal es el que defiende la libertad. Eh, no recuerdo otra pregunta, profesor, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Orlando. Puedes cerrar el micrófono. De verdad ha sido un placer y un honor tenerte en esta conferencia de cierre que, como era de esperarse, en una conferencia de cierre de un periodista tenía que ser polémica y no podía yo dejar de incluir algunas de las preguntas más polémicas del público. Bueno, hemos tenido un ciclo de conferencias que empezó con el señor Carlos Blon hablándonos de los tanques hace 2 días, de los tanques de pensamiento, el papel de los tanques de pensamiento en la batalla de las ideas. Vimos temas que fueron desde la teoría del orden espontáneo en la escuela austríaca, el panorama económico de América Latina, la praxeología como filosofía de la historia, la teoría praxeológica del derecho, la antropología filosófica cristiana y de economía de mercado. Después, el viernes, la ética de la libertad del totalitarismo, de Juan de Mariana Claudefort. Hablamos del modelo totalitario de Beijing. Este, vimos una experiencia personal, un testimonio sobre quién fue y qué pensó Murray Rothbard. Vimos conferencias sobre Isaiah Berlin y el poder de las ideas. Eh, una hipótesis psicológica sobre la búsqueda de la igualdad. Pasamos después a los aspectos más técnicos de la teoría austríaca, específicamente como teoría económica, con Oscar Torrealba, Daniel Lahut, Andrés Guevara. Bueno, Andrés Guevara habló, sí, pero también básicamente de aspectos muy técnicos de la cuestión. Y cerramos con esta extraordinaria conferencia de Orlando Avendaños, este ciclo de cierre de la doble diplomatura en economía de la Escuela Austríaca del Centro Juan de Mariana, el CEDICE Libertad y la Universidad Monte Ávila. No me queda, sino, primero que nada,
un reconocimiento a las personas que han instituciones que han colaborado en esto. Queremos dar nuestro agradecimiento a nuestros aliados de Transbordo Virtual, sin los cuales habría sido totalmente diferente lo que estamos haciendo, y seguramente con ellos ha sido muchísimo mejor. Cuando yo mencionaba al principio del ciclo de conferencias que teníamos nuevas alianzas, Transbordo Virtual es una de las más importantes. El reconocer a las personas, voluntarios, equipos que trabajaron en esto, a Lorna Marcano y a Elena Puig, sin las cuales esto francamente hubiera sido imposible. Ellas son las productoras. Ustedes me ven aquí como si yo fuera el que dirigiera todo, pero no es cierto. Son ellas las que están detrás. Agradecer al CEDICE, agradecer a la universidad, pero sobre todo agradecer al público, y por supuesto, para finalizar, reiterar mis felicitaciones a los graduados que están viendo todo el ciclo de conferencias sin falta, pero obligatoriamente. Su última actividad obligatoria del ciclo de conferencias, aunque yo estoy seguro que realmente este ciclo de conferencias lo disfrutaron. Entonces, muchísimas gracias, y dejo con ustedes para la despedida oficial por parte del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, CEDICE Libertad, primero al señor Carlos Brón, y posteriormente para la despedida oficial y última del ciclo a el profesor doctor Rafael Ávila, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Monte Ávila. Entonces, por favor, adelante, Carlos, la cámara es tuya. La defensa de la libertad en un país como Venezuela es algo emocionante, es algo muy diferente de lo que es aún en la crisis más profunda de la que está pasando ahorita Estados Unidos o cualquier país democrático que se tilde por lo menos de moderno, y aunque diga que es liberal, a lo mejor no es completamente liberal. Nuestro país absolutamente está en el frente de la lucha de ideas de la libertad, y este ciclo de conferencia que se cierra hoy, que termina el diplomado de la Escuela de Economía Austríaca, es algo extraordinario. Los 20 graduandos son personas que no solamente quieren la libertad, sino además se quieren instruir en qué es lo que ha sido y lo que puede ser esa búsqueda. Y se dice, eso es lo que quieren, que más gente defienda estos principios, más gente logre influir en aquellos que pueden llegar, como dijo Orlando en su charla, tener alguna posibilidad de influir en las políticas públicas directamente o personalmente, y que nuestras ideas pasen a ser más importantes en el futuro de lo que son hoy en día. Hoy en día son, como lo dije en la exposición del rol del tanque de pensamiento, son como la artillería, pero la infantería que tiene esas ideas y que las asume y las pone en práctica es absolutamente esencial para poder mejorar el nivel de libertad para toda la población y, por ende, de prosperidad para todo nuestro país. Así que agradezco a la Universidad Monte Ávila que colabore en esta forma con CEDICE, el Centro de Divulgación de Conocimiento Económico Libertad, y al profesor Guillermo Rodríguez por su gestión de manejo de este ciclo de conferencias que cierra este posgrado tan importante, y que nosotros queremos seguir apoyando con toda nuestra energía. Así que muchísimas gracias a ustedes. Al decano Rafael Ávila también por representar al Centro Juan de Mariana, y a todos los que hicieron su esfuerzo por hacer una conferencia que fuese interesante para los alumnos, a pesar de que es obligatoria. Me imagino que
espero que lo hayan disfrutado y que espero que hayan aprendido y espero que pongan en práctica lo que han aprendido. Muchas gracias. Muy bien. Carlos, cierra el micrófono. Un saludo a todos. Bueno, primero agradecer, por supuesto, a nuestro ponente, nuestro invitado de hoy, el licenciado Orlando Avendaño, por su excelente conferencia, muy buena, y por supuesto por el cierre que hace y también felicitarlo por el galardón Carlos Rangel. Lo primero, nuestro primer, digamos, ganador de este distinguido premio, quien abre, digamos, abre esa línea y le pone ya un reto a los siguientes concursantes o candidatos a ganarlo. Primero agradecer eso, saludar por supuesto a todos los participantes de la de este ciclo de conferencias que hoy concluye con esta excelente charla que nos dio Orlando. Saludar a todos los participantes y a todos los alumnos de la doble diplomatura, que con esta, como ya comentaba Guillermo y comentaba también Carlos, bueno, con esta conferencia, pues, y con este ciclo de conferencias, terminan digamos, la carga académica de la doble diplomatura, que es muy exigente, no es sencilla, son 2 semestres, digamos, de un alto nivel de las materias y digamos, de la exigencia, de la carga, digamos, de evaluaciones, papers a entregar, presentaciones, exámenes, etc. Entonces, bueno, felicitar por supuesto y esperando que hayan disfrutado, no solamente los participantes, sino felicitar también y que hayan disfrutado los mismos alumnos, que con tanto esfuerzo, pues, pero con una gran mística, pues, hemos montado este ciclo de conferencias esperando que ellos, por supuesto, complementen su formación y, digamos, la tarea, uno de los objetivos de esta alianza entre CEDICE, Libertad, Centro Juan de Mariana y la Universidad Monte Ávila, que es la promoción y difusión de estas ideas que son muy importantes para el desarrollo, pues, del país y además alineadas totalmente a la dignidad humana y a la libertad. Entonces, primero, pues, por supuesto, saludar a los participantes y felicitar esperando que hayan disfrutado todas las conferencias, felicitar a los alumnos graduando. Importantes conferencias, ya las comentaba, las repasaba Guillermo, pero digamos ha sido un gran esfuerzo donde se ha variado los temas. Ha habido temas, digamos, más técnicos en la economía austríaca, más, digamos, más ligeros, más políticos también, más, digamos, de economía propiamente dicho. Hemos tenido profesores, hemos tenido invitados especiales. Ha sido muy variado y muy valioso toda la organización de las conferencias. Eso es lo primero. Luego, por supuesto, destacar o recordar la importancia de estas alianzas y de los programas que venimos desarrollando. Esta alianza entre CEDICE, el Centro Juan de Mariana y la Universidad Monte Ávila, para nosotros en la universidad es muy importante y, digamos, esperamos este año, por supuesto, seguir desarrollándola, seguir haciendo proyectos, llevándolos a cabo, siempre pues con esa intención de promover estas ideas que consideramos muy importantes. Entre ellas, por supuesto, está la alianza de la doble diplomatura, que esperamos, por supuesto, abrir una tercera cohorte y comentar también que recién pues ya salió la segunda edición de la revista Orden Espontáneo, que para nosotros ha sido un proyecto muy bonito, pues muy importante. Ya tiene esta su segunda edición. Esperamos entonces ir en la coordinación y en la dirección de la revista, ir recabando pues los nuevos artículos y papers de los próximos a publicar,
donde hemos tenido profesores de alta talla, hemos tenido también alumnos de la misma y egresados de la misma doble diplomatura. Esperamos pues preparar que este año salga la tercera edición, que en principio es semestral, de frecuencia semestral. Entonces, bueno, recordar y por supuesto felicitar y que continuemos haciendo cosas pues, en esta alianza muy importante entre el Centro Juan de Mariana, CEDICE y la Universidad Monte Ávila. Luego, bueno, agradecer por supuesto a todos los que apoyaron en esta organización, que ha sido un trabajo, además en estas circunstancias, muy complejo y no ha sido fácil. Felicitarlos y agradecer por supuesto a todos ellos. Ya también Guillermo lo mencionó. Y en especial a Transbordo Virtual, quien nos ha dado la plataforma pues para estas conferencias, y agradecer particularmente a Gustavo González, pues que por cierto es egresado de la primera promoción de esta doble diplomatura. Y bueno, ha coordinado todo el tema ha sido el vínculo con Transbordo Virtual. Y bueno, finalmente felicitar por supuesto al Centro Juan de Mariana, a CEDICE, por culminar esta nueva cohorte, al centro, particularmente al Centro Juan de Mariana, de Guillermo Rodríguez por ser, digamos, el maestro de ceremonias, ¿no? y el coordinador de toda esta iniciativa. Y felicitar a los graduandos nuevamente, pues concluyen hoy con este evento y con esta charla que cierra el ciclo de conferencia, concluyen su carga académica y ya podemos felicitarlos y decirles que están graduados. Faltarán pues los actos protocolares de entrega de títulos. Y bueno, agradecer en nombre de la universidad y en el mío propio, pues todo el apoyo y toda su amistad y seguir trabajando en todas estas ideas tan importantes. Muchas gracias.